Bueno, semana donde para mí el eje va a ser lo que suceda el jueves en el Ministerio de Economía. Jueves 14 horas hay una movilización por los endeudados, que es el gran tema, el gran tema de esta era, que si ustedes nos escuchan, espero no haberlos aburrido, pero hace no sé cuánto, lo miro a Fer, hace meses que hablamos de este tema, desde que se empezó a ver en todos los informes económicos. El número que es un número oficial, ustedes saben que no hay discusión sobre los millones de argentinos y argentinas que no pueden pagar sus deudas, porque lo tiene todo relevado el Banco Central. No es como otros números que dicen, bueno, fue una encuesta, no me gusta la metodología. No, es un número. Entonces, se ve exactamente cómo, a partir de que gobierna Milei, la gente no puede pagar sus deudas. Y no es, recuerden, un problema de falta de formación financiera, de educación financiera, porque tenemos la misma educación financiera que teníamos hace 2 años. Hace 2 años, cuando asumió Milei, la gente pagaba la tarjeta de crédito y pagaba el préstamo que tomaba con la billetera virtual. Después de 2 años, 2 años y medio de Milei, no lo puede pagar. No cambió la educación financiera, cambió el gobierno y cambió sobre todo los ingresos. Ese es el principal quilombo que hay ahora, y el jueves va a haber una movilización y nosotros acá, así como la semana pasada estuvimos con otro gran tema durante toda la semana, que eran los suicidios, que triplican la tasa de homicidios. Esta semana le vamos a dedicar todos los días, aunque sea un rato, a esta movilización, y ahí estaremos el jueves a las 2 de la tarde a la puerta del Ministerio de Economía. Ahora, el dato que conocí ayer, a partir de un informe del CEPA, es que tenemos récord de importaciones. Y eso, como les voy a mostrar ahora, no solo es tremendo, sino que es parte también de este problema de los endeudados. Porque si todo lo traemos de afuera, los laburantes de acá, que hacían las cosas que consumíamos acá, se quedan sin laburo y no pueden pagar sus deudas. Está encadenado. Y el otro tema de este editorial, que es todo importado hasta el enemigo, es lo que volvió a decir Milei en el día de ayer, de un día donde tenía que hablar de San Martín, medio que lo habíamos adelantado, viste, San Martín es un personaje muy interesante, muy complejo, y que pensaba todo lo contrario de lo que piensa Milei. Pensaba todo lo contrario en materia económica, pensaba todo lo contrario en materia industrial, pensaba todo lo contrario en materia de soberanía. Y Milei ayer, que tenía que hablar de San Martín, o el 17 de agosto, habló de otras cosas. Voy a pasar algunos fragmentos del acto ayer en la Plaza San Martín, donde estuvo el presidente después de muchos días de no tener actividad pública. Esto lo contaba María acá y lo cuentan los periodistas que tienen acceso a información de en qué andaba el gobierno. Ayer el gobierno le bajó la línea a sus comunicadores de que la culpa de todo el riesgo país, de todos los quilombos, es por culpa de María Caferata, que decía que el presidente hacía una semana que no aparecía. Yo qué sé, evidentemente hace una semana que no aparecía y no explicaron por qué. Si tuvo algún problema, está perfecto, tiene derecho de ser humano, pero que lo expliquen. Si no aparece, los periodistas empiezan a preguntar y es un dato. Bueno, ayer apareció el presidente, dijo entre otras cosas esto. Porque la libertad no es el estado natural de las sociedades. Es más fácil fijar un precio que dejarlo libre. Es más fácil cerrar el comercio que abrirlo. Es más fácil poner regulaciones que desarmarla. La historia nos muestra una y otra vez que la libertad no es el punto de reposo de los gobiernos. Es la excepción que hay que defender todos los días contra la tendencia natural de todo poder a expandirse. Bueno, recuerden que él dice es más fácil poner regulaciones que desarmarlas. Nunca se desarman las regulaciones, siempre se cambian. La desregulación es una palabra que no existe, simplemente se regula para el otro lado. Vos podés regular hacia un lado, podés regular hacia otro lado. Milei decide regular hacia un lado. ¿Regular hacia qué? Hacia que unos pequeños sectores ganen mucha plata y el resto se hunda. Ayer salió también un informe de la consultora 1816. Una consultora que la ven mucho en el sistema financiero, pero básicamente muestra lo mismo que todas. Yo les voy echando consultoras para que no digan, este solamente se casa con una. Acá tenés 1816 mostrando qué pasa con la actividad económica. Esto que dice Milei. Bueno, fíjense, hay una actividad económica que sube, que está mejor que cuando asumió Milei, que es la energía y la minería. Son dos sectores que efectivamente están 18 puntos arriba que cuando asumió Milei, como sector, o sea, ese sector respecto de sí mismo. Si ven el resto, van a ver que la industria está abajo de cómo estaba cuando asumió Milei y que la construcción, que es un sector
que en sí mismo es importante, pero que además genera mucho impacto alrededor, porque la construcción requiere de un montón de insumos que si cae la construcción como sector, cae en el resto de los sectores. Cae la pintura, cae el plástico, cae la madera, cae el cemento, cae la cal, cae todo lo que está vinculado a la construcción. Bueno, tanto la industria como la construcción, que son los grandes generadores de puestos de trabajo y los grandes motores de una economía interna, están abajo. Están abajo. Ayer habló Santilli también, el jefe de gabinete. Y cuando le preguntan sobre esta situación a Santilli, escuchen la respuesta que da respecto de los sectores que funcionan y respecto de si hay nuevas fábricas en la Argentina. Estamos en una etapa de transición de una economía que destruía los sectores productivos a una economía que fortalece los sectores productivos. Ahora, por supuesto, llevamos 2 años y el esfuerzo que ha hecho la sociedad es enorme y eso hay que destacarlo. Yo veo que va a empezar a crecer, de hecho, le venía contando. ¿Cuándo mejora la micro, ministro? ¿Para cuándo la microeconomía? Todos los días se cierran fábricas. También se están abriendo muchas. Recién venía en el avión, le contaba al gobernador Pasalacqua con una planta. ¿El avión se ve bien? No, el avión se ve. no, estaba nublado. O sea, Santilli dice, una economía que destruía los sectores productivos, a una economía que los fortalece. No, fortalece algunos y todo el resto quedan destruidos. Y después dice, se crean fábricas todos los días. No. Desde que asumió Milei hay 4.000 industrias manufactureras menos. 4.000 industrias manufactureras. Después hay más de 30.000 del total de empresas. Pero acá ves el número. Industria manufacturera menos 4.020 números a mayo respecto de noviembre. Insisto, estos son datos oficiales, o sea, en la Secretaría de Riesgo de Trabajo tienen inscripto un quit. Ese quit representa a una empresa, esa empresa representa un sector. Ese sector puede ser industria manufacturera, puede ser otros, ¿ven? Pero la industria, que es la que tiene fábricas, hay 4.020 menos a mayo. 4.000 fábricas menos a mayo. ¿Dónde se crean fábricas? ¿Dónde? ¿Entiende que choca contra los propios datos que tiene el gobierno? Y esto llega, esta declaración de Santilli llega, el mismo día que leo el informe del CEPA, donde muestra que tenemos récord histórico de importaciones de bienes de consumo, o sea, de cosas. ¿Sí? Por lo tanto, las fábricas están creciendo en otros países. O sea, las cosas se hacen en fábricas. No caen del cielo, se hacen en fábricas. Si vienen cosas acá, significa que se hicieron en una fábrica de otro país. Si vienen de otro país y no se hacen acá, significa que las fábricas de acá desaparecen. Es muy obvio, no hay que haber pasado por la Facultad de Economía para esto. El que pasó por la Facultad de Economía y dice que anda todo fenómeno porque él habla con las industrias es el ministro de Economía, Luis Caputo, mirá. Entonces, ¿cómo creemos nosotros que vamos a ser más competitivos y vamos a crecer haciendo lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos piden todas las industrias? Yo me junto con todas las industrias, o sea, obviamente con los petroleros, con los mineros, con los supermercadistas, con la industria automotriz, con la industria textil, con todos. Déjenme decirles el feedback. Todo el mundo está a favor de lo que se está haciendo. Yo desafío, no a la producción de este programa, pues pobre, ya les pido muchas cosas. Desafío a cualquier persona que me encuentre un industrial que apoya a Caputo. Posta, Encuentren uno y lo ponemos al aire. Viste que recién dijo, yo hablo con las automotrices. Encuentren un textil que apoya a Caputo, pero hasta lo dejo conducir el programa, Un textil que apoya a Caputo. Conseguime uno. Y hacemos Habrá Textiles. ¿Por qué les muestro esto? Porque vuelvo al informe del CEPA para ahora desarrollarlo. Vieron que Caputo dice, no, yo me junto con todas las industrias, todos están a favor. Muy difícil porque tenés récord de importaciones de lo que las industrias de acá hacen. No se las van a fundir. Vamos a ir pasando el informe del CEPA. Acá ven, esta es la cifra máxima, ¿sí? Como verán, tuvimos un nivel de importaciones de cosas, ¿sí? ¿Tiene picos? ¿Cuándo? Cuando gobierna la derecha. El otro pico, el anterior pico máximo, ¿cuándo era? 2018, con Macri. ¿Sí? Y ahora tenemos el récord absoluto. Nunca había pasado que tuviéramos estos números, esta guita en millones de dólares de importaciones. Obviamente, si son millones de dólares de importaciones, son millones de dólares que se van. ¿Sí?
El año pasado 5.267 millones, este año 5.362 millones, solamente el primer semestre. ¿Sí? Solamente el primer semestre. ¿Qué es lo que estamos trayendo hecho de afuera? Bueno, aumentó un 109% electrodomésticos, aumentó un 86% la ropa, aumentó un 67% las motos, las bicicletas, aumentó un 52% los productos alimenticios, la farmacéutica. Esto es solamente el primer semestre, ¿eh? Todo eso aumentó. Quiero ponerles, antes de seguir con los números del CEPA para irme echando, un caso que lo trajo Fer Alonso la semana pasada, que es de una empresa textil que proveía a las grandes marcas de deporte de la Argentina, que tiene que cerrar porque ya no tiene cómo sostenerse, y uno de sus dueños es el Tati Phelan, que era el técnico de los Pumas, ¿sí? Un histórico jugador de rugby, técnico de los Pumas. ¿El nombre de la empresa te lo acordás, Fer? Te estoy tirando un ladrillazo, perdón. Sí, dame un segundo, no porque era un nombre en inglés y yo con los nombres en inglés no me llevo. Pero no importa el nombre de la empresa, simplemente quiero que escuchen el testimonio de uno de sus dueños, además un tipo que había sido muy exitoso en su carrera deportiva, que había puesto una industria textil, y escuchen cómo habla, una partecita, es un video muy largo, está en YouTube, dura como 10 minutos, esta es una partecita, mirá. La verdad que el panorama de lo que viene, si yo mirás un poco y veo una luz, me animo a seguir peleándola y buscando y dando vueltas como venimos haciendo, el panorama que viene es peor. Así que lamentablemente la decisión que tenemos que tomar es de cerrar la fábrica, que el lunes no vengan. Son 50 años tirados a la basura, porque no pude llegar a nada, porque tengo que dar la cara, diciendo que soy una mierda. Creo nada más que la política nos hundió. Piensen ustedes, los que pudieron votar a este gobierno, ¿a dónde nos llevó? Porque con otro gobierno todos sufrimos y nos peleábamos por otras cosas, pero teníamos plata en el bolsillo. Seguro que entre ustedes hay 50 que lo votaron. Solo les pido que piensen la próxima vez que votan. Porque... Este fue el fragmento que más se circuló por esta cuestión de piensen la próxima vez que votan, pero no les estaba, digamos, tirando en cara. El tipo estaba casi llorando, ¿no? Y diciéndole, mira, no puedo más, ya no sé dónde ir a buscar para que esto funcione y para sostener los puestos de trabajo. Y esto es una de miles y miles. Por eso es la chicana, pero es real. Conseguime un textil que esté a favor de Caputo y lo entrevistamos. Vuelvo al informe del CEPA, que es tremendo, para mostrarles esto. ¿Cómo se explica este récord de importaciones? Por ejemplo, tenemos el porcentaje máximo de importaciones de bienes de consumo en 2026 con un 15% respecto de el total, de las importaciones totales, ¿sí? Nunca había pasado esto. Nunca había pasado estos números. Y fíjense, cosas básicas, poné la placa siguiente. Estamos trayendo del exterior fideos. Fideos. Un 530% subió la importación de fideos respecto del mismo semestre del 2023. Gobernaba todavía Alberto Fernández, primer semestre del 23. Estamos trayendo fideos, o sea, se hacen con harina que tenemos acá, agua que tenemos acá, gas que tenemos acá. O sea, tenemos todo barato para hacer fideos acá. Y traemos fideos de afuera. Carne. Aumentó un 315% la importación de carne. En el país de la carne. Tenemos vaca, tenemos chancho, tenemos todo. Y traemos carne de afuera. Aceite. Aceite. 94% de aumento en la importación de aceite. Pan. ¿Ustedes se dan cuenta que estamos trayendo pan? 90% de aumento de pan, de importaciones de pan desde que asumió Milei. Estamos hablando del pan, pan lactal. El pan lactal, ¿no? El pan facturado. Sí, sí. Pero es realmente fuerte. Después está chocolate, molienda, pescado, hay otros, café, qué sé yo. Frutas. Frutas, legumbres y hortalizas. Un país que produce alimentos. Y la estamos trayendo de afuera.
¿Te puedo meter un bocadito? Sí. Pues es que la idea de importar pan lactal tenía que ver con romper con el monopolio que tiene la gran empresa que hace la producción del pan lactal en la Argentina. Sí. Y lo que terminó haciendo es sacando a las pequeñas fábricas que estaban dándole alguna competencia del mercado. No Sí. afectó el monopolio de la más grande, sino todo lo contrario, Claro. dañó a las pequeñas A todas las productoras chiquitas. que estaban haciendo. Sigo mostrando los cuadros del CEPA, la verdad que está muy bueno el informe, repito, ayer se lo mandé a varios industriales que no lo habían visto y les impactó mucho. Obviamente ellos ya saben, porque cada uno lo sabe en la propia, cuando lo ven en la general les impacta. Fíjate pon el siguiente, ahí está. Acá te muestra los importadores de bienes de consumo según actividad, o sea, la cantidad de empresas que antes no importaban y ahora se dedican a traer cosas. Que en realidad es la misma. ¿Qué es lo que hace? Producía acá, se da vuelta, despide a todos los trabajadores que le sobran acá y trae de otro lado. Fíjate, en caucho y plástico la cantidad de empresas pasó de 7.900 a 13.000. Creció un 69%. En joyería, juguetes, instrumentos, acá importaban 4.000 empresas, ahora son 8.000. Se duplicó. En ropa, había 2.000 empresas que traían ropa de afuera. Ahora hay 5.500. Creció un 175%. En marroquinería, había 1.900 empresas que traían cosas de afuera. Ahora hay 4.800. Más que se duplicó. En comida, había 2.500 empresas que traían comida de afuera. Ahora hay 4.100. ¿Entendés? ¿Viste que se generan empresas? Claro, sí. En electrodomésticos había 1.700. Igual, más allá de la chicana, no es una nueva empresa, la misma empresa. Antes producía acá, ahora lo trae de afuera. La empresa es la misma. O sea, cambian el rubro. Y repito, no es decirle al empresario, sos un hijo de puta. No, ¿qué va a hacer? O sea, el incentivo es para eso. El incentivo es, no lo puedes hacer acá. Fíjate en motos y bicicletas. Había 400 empresas que traían las motos y las bicis de afuera. Ahora hay 1.000. Ahora hay 1.000. Dejaron de hacerlas acá. Dejaron de hacerlas acá. Seguí en este cuadro de CEPA. La verdad que está tremendo. Esta es las importaciones de los bienes según la actividad, ¿no? Empresas que ya importaban y el total de empresas importadoras. Bueno, esto es lo mismo. Cómo crece la cantidad de empresas que de cada rubro que antes producían acá y ahora lo traen de afuera. Y están incluso los nombres de las empresas, porque podés acceder a los datos. Mirá, sigamos. La que encabeza es Whirlpool. ¿Se acuerdan de Whirlpool? En este caso en el sector electrodoméstico. Estamos ahora sector por sector. Whirlpool traía el 17% de las cosas que vendía acá. Ahora trae el 21%, le creció un 24%. Carrier, que es otra empresa importante de electrodomésticos, no importaba nada. No traía nada de afuera para venderte. Ahora pasó al 14%, un aumento del... perdón, no importaba nada, ahora pasó a traer 14 millones de dólares. Un aumento del 2000%. Frimetal lo mismo. No gastaba nada en traer cosas de afuera. Ahora gasta 14 millones de dólares. 1800% de aumento. Y así todas, Y así todas. Incluso algunas que no traían nada, no importaban, ahora importan. En electrodomésticos. Está también en ropa. ¿Es la siguiente? Ahí tenés, por ejemplo, Adidas. Adidas Argentina. Había gastado 10 millones de dólares en traer ropa de afuera en 2023. Este año ya gastó 47 millones de dólares. ¿Sí? Cuadruplicó la guita que usa para traer cosas de afuera y después vendértela. TAC no importaba, hoy importa. South Bay no importaba, hoy importa. Puma importaba una parte, ahora lo duplicó. Todo esto son puestos de trabajo que se pierden acá, Si todas las empresas pasan a traer todo de afuera, incluso la propia empresa, Adidas trae de Adidas, Puma trae de Puma, simplemente lo producen en otro lado. Esto se choca, vamos a escucharlo a Caputo, cuando él decía que es un mito todo esto. Que no es que cuando empiezan a importar cosas, cuando abren las importaciones se pierden los puestos de trabajo. Mirá. Bueno, lo que pasa es que hoy no tenés margen para generar más desocupación en la Argentina. Eso es lo que preocupa. No, es que no se genera desocupación. Ese es el mito que siempre han querido hacer. En la medida que la economía crece, ¿sí?
Primero, lo que la gente no gasta, lo que la gente ahorra por no pagar una remera 5 veces más cara, lo gasta en otra cosa. Entonces se redistribuyen recursos. Y la gente que no demanda por ahí en la industria de la indumentaria, la demandará la industria de tecnología. O dentro de la industria de la indumentaria, la gente que queda fuera porque una casa decide vender o cerrar, la tomará la de al lado que ganó market share. Entonces, no es que la gente se queda sin trabajo. Sí, la gente se queda sin trabajo y tampoco estamos comprando las cosas mucho más baratas los que todavía tenemos trabajo. Esto pasa en todos los sectores. El informe del CEPA también muestra el sector de motos, que vieron que es un sector que crece. Sí, se venden más motos. El tema es que son motos afuera. Honda. ¿Las motos son buenas las motos Honda, Fer? Sí, por supuesto. Bueno, yo no sé nada de motos. Toda la onda. Bueno. Qué boludo. Es interesante toda la historia de Honda. Honda duplicó las cosas que trae de afuera. Antes las hacía acá, ahora lo duplicó. Gilera Motos, o Gilera, no sé cómo se pronuncia. Gilera triplicó las cosas, pero las trae de afuera. ¿Sí? Sanela, 50% más de importación de motos que las que tenía acá. Yamaha, supongo que son mejores las Yamaha, ¿no? Sí, también marca son japonesa. Buenas. Bueno, Yamaha había traído de afuera 2 millones de dólares, ahora trajo 20. Lo multiplicó por 10. Lo multiplicó por 10. Está detallado cada empresa, ¿eh? Es tremendo. Y esto se pega con lo que mostró Fer hace un rato del informe de ADIMRA, de la Asociación de Empresarios Metalúrgicos, que volvió a mostrar una caída. Claro, ¿por qué caen los metalúrgicos? Y porque se produce todo afuera. Los metalúrgicos, todos estos, muchos son autopartistas, muchos son matriceros, muchos hacen algún tipo de insumo para la industria. Si toda la industria de acá deja de producir, bueno, deja de producir, entre otras, la industria metalúrgica, que es proveedora del resto de las industrias. Fíjense, para mí el dato tremendo, todos los datos son malos de esto, ¿no? La caída interanual, la caída acumulada este año, todo horrible. Pero fíjense la utilización de la capacidad instalada, que es de la cantidad de máquinas que tienen, ¿cuántas están usando? Están usando el 39% de las máquinas. O sea, 6 de cada 10 máquinas están paradas en la industria que provee a las industrias. Si las industrias no funcionan y traemos todo importado, todo se cae. Es tan evidente esto. Por eso cuando hablamos de soberanía, y ayer que Milei hablaba de San Martín y qué sé yo, un país sin industria no es un país soberano. Después discutamos qué industrias. ¿Qué industrias? ¿Cuáles podemos hacer? ¿En cuáles podemos competir? ¿En cuáles no? Yo coincido con los analistas que dicen que la Argentina no puede producir todo. Que hay cosas que no somos competitivos y que por ahí hay cosas que sí tenemos que traer de afuera. Ahora, discutir eso que se llama transición productiva, no es de un día para el otro. No es que hoy le decís, por ejemplo, a los textiles, que se les suele decir, tu ropa es muy cara, la traemos de afuera, y lo abandonás a que, bueno, reconvertite solo. No. Si tomamos la decisión de que ese sector, por ahí nos conviene traerlo de afuera, bueno, acompañemos todos a ese sector, que no son solo los empresarios, son los empresarios, pero también son todos los laburantes que están ahí adentro, y toda su cadena de proveedores, y toda su cadena de vendedores. Es larguísimo el entramado productivo textil, como para decir, bueno, traigamos todo por Shane, de un día para el otro. Entonces, acompañar desde el Estado la reconversión productiva de un sector. Digo el textil porque en general se dice, puede ser otro, antes de que se enojen los empresarios textiles, que conozco muchos y están todos mal. Y obviamente les duele esta situación. Pero también están mal los autopartistas. Ayer hablé con un autopartista y me decía, loco, no puedo más. No puedo más. Y tengo empleados que laburan conmigo hace 20 años que les tengo que decir que se quedan sin laburo. Y yo conozco a la familia, tuve el cumpleaños del hijo, y me dice, no puedo más. Esto es para todos. Bueno, ¿qué más tenemos del informe del CEPA? Tenemos el de alimentos, que también es interesante, porque así como le mostraba a las empresas, vieron que aumentó los alimentos que traemos de afuera. Bueno, tenés las grandes empresas que antes producían acá y ahora lo traen de afuera. Por ejemplo, Nestlé. Nestlé produce acá. Bueno, pero ahora aumentó un 30% las cosas que trae de afuera. Swift Argentina. Se llama Swift Argentina, ¿no? Porque producía acá.
Bueno, no traía nada de afuera. Nada. Pasó de nada a traer 48 millones de dólares. O sea, un aumento del 12.000%. ¿Vieron que a Milei le gustan esos números? Bueno, un aumento del 12.000%. Quick Food, un 50% más. Arcor es de acá, ¿no? De acá de Córdoba. Sí. Es la multinacional de origen argentina. Bueno, no. Aumentó un 110% la cantidad de cosas que trae de afuera para vendernos. Mondelez, otra, aumentó un 47%. Coto. Había traído 15 millones de dólares en cosas, ahora trajo 24, un aumento del 60%. Ferrero, Argentina, no importaba. Ahora importó por 19 millones de dólares y así sigue la lista. ¿Se dan cuenta que se está dando en todos lados? O sea, no es una decisión individual de un empresario choto. Esto es un plan económico. Si el plan económico te dice, trae todo de afuera, el empresario va a traer todo de afuera. Trabaja de eso. Pero no es uno. Entonces, no es ese empresario. Es el plan económico que está armado para eso. Milei sabe esto, porque nosotros lo decimos y se ve, y están todos los informes, etcétera. Ahora, en la apertura de sesiones, cuando fue al Congreso y habló por cadena nacional, escuchen lo que dijo. Pasemos al análisis de la eficiencia económica. Una de las grandes mentiras que nos han inculcado es que abrir la economía perderá puestos de trabajo. En el caso argentino, pese a lo que repiten los profesionales de la mentira, durante nuestra gestión no solo que no aumentó el desempleo, sino que además esto pasó en un contexto donde aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo. Bueno, sí, aumentó la cantidad de personas que buscan trabajo porque aumentó el desempleo. El aumento del desempleo lo da el INDEC y lo que hay que hacer es analizarlo. De hecho, ayer justo Luis Campos, el economista de la CTA, compartió el desagregado de los datos del INDEC y dice, en mayo volvió a caer el empleo registrado. Van 13 meses consecutivos de retroceso. 13 meses consecutivos de retroceso. Solo en mayo, que es el último mes, se quedaron sin laburo 6.971 personas. Contra noviembre de 2023, que asumió Milei, son 337.365 asalariados registrados menos. ¿De dónde? De todas estas industrias que les acabo de mostrar, que como viene todo importado, se quedan sin laburo. De los comercios, de los proveedores de esas industrias. ¿Se dan cuenta que está todo relacionado? ¿Todo relacionado? Entonces después, todos esos laburantes, que hasta que llegó Milei tenían laburo y pagaban la tarjeta de crédito y pagaban la billetera virtual, ahora no lo pueden pagar. Es impresionante, ¿eh? El informe del CEPA realmente está muy bueno y repito, se lo mandé a varios empresarios y les sorprendió. No porque no lo conozcan, sino pues, wow, esto es global. Por eso va a haber movilización, repito, el jueves también van a estar las pymes en la Plaza de Mayo. Sí. Sí, el jueves va a ser un día interesante. Las pymes que movilizan a la Plaza de Mayo, porque cerraron más de 30.000 desde que asumió Milei. Entonces van a ir las pymes, van a ir los endeudados, y la verdad que deberíamos ir todos, aunque no tengamos una pyme y aunque no estemos endeudados. Porque esto es una cuestión social, es una cuestión comunitaria. No es que, bueno, yo estoy bien, mi empresita anda bien y yo todavía puedo pagar la tarjeta, entonces no es mi problema. De verdad que creo que deberíamos ir. Hay otra nota interesante sobre este tema que la publicó Eugenia Rodríguez en El Destape, que habla del mapa de la desigualdad, ¿sí? Cómo cambió el desempeño productivo en las provincias. Porque claro, hay algunas, muy poquitas, donde por algunas actividades en particular creció la economía y algunos puestos de trabajo se generaron. Ahora, el deterioro, explica Eugenia Rodríguez en su nota del mercado interno, contrasta con esta concentración exportadora. Y pone el gráfico siguiente de Eugenia Rodríguez, que ahí se ve como casi todas las provincias cae la cantidad de empresas y cae el empleo. Solamente hay dos muy particulares en las que esto no sucede. Una es Neuquén, donde subió un 1,4% de la cantidad de empresas y subió el empleo en Neuquén. ¿Por qué? Por vaca muerta. En Río Negro cayó la cantidad de empresas, pero subió un poquito el empleo, también por el desarrollo energético y minero. Todo el resto, como verán, con distintos niveles, algunas peor,
con destrucción de empresas y destrucción de puestos de trabajo. Esto obviamente hace que la gente no le alcance el sueldo, al que se queda sin sueldo obviamente no llega, y después pasa que el que tiene sueldo también es un sueldo muy bajo. 6 de cada 10 argentinos dicen que el sueldo se les agota antes del día 20. Antes del día 20. Les pido en el chat que levanten la mano los que les pasa esto. ¿Quiénes? Antes del día 20 ya el sueldo no está más. O sea, pagaste la luz, pagaste el gas, te moviste, hiciste la compra, no sé si del mes, pero de la quincena, de la semana, qué sé yo. Pagaste lo que tenías que pagar, si tenés prepaga, qué sé yo. Ya está. El 20 no hay más guita. Hoy es 18. Hoy es 18. Tenemos 2 días más. Exactamente. Y cada vez va a ser peor, ¿eh? Cada vez va a ser peor. Hoy publica Rodrigo Núñez en el Destape, ¿viste? Porque todos los días es un poquito de acá, un poquito de acá. Tarifazo oculto. Cambio en la red sube. ¿Sí? 15% para millones de bonaerenses que vienen a la ciudad de Buenos Aires, llegan en tren, del tren combinan o con un bondi con un o con un subte, y había un descuento por esa combinación. Bueno, no va a estar más. Son 15 lucas más solo para viajar al laburo. Ya en un momento no te va a convenir ir a laburar si te sale tan caro llegar. Vamos a escuchar el testimonio de un laburante, en este caso lo tomó C5N, mirá. Mirá lo que carga todos los días, porque te pagan por día, me decía Fabián. Sí. 5.000 pesos carga todos los días para poder viajar. Es, o sea, es como el día a día. Sí, me da vergüenza. Ayer falté al trabajo porque estaba con un poquito de gripe y falté al trabajo y ya perdí una jornada. Y ahora yo tengo que ir a laburar a 8 horas para sustentarme y llevarme 30.000 pesos. 8 horas trabajas. Sí, y llevarme 30.000. Y te llevas 30.000 pesos. Sí. Estoy triste. Estoy muy triste. Yo tengo 3 hijas mujeres y un varón. Y a mí me cuesta un montón. 8 horas por 30.000 pesos son 3.750 pesos la hora. O sea, un alfajor y medio. Ponele. 1 kilo de papa. Ahora. ¿Cómo va a llegar ese tipo? La primera hora de laburo la gastó en ir a laburar. Si se tuvo que tomar un tren y un bondi, la primera hora de laburo la gastó en ir hasta ese laburo. Le quedan 7 horas de laburo. Y así empezás a restar de tu laburo cuánto se van llevando las cosas. Ayer salió el nuevo informe del Instituto Argentina Grande y uno de los datos que muestra es eso, cómo se pesan cada vez más, por ejemplo, las tarifas de los servicios públicos en el salario. Se duplicó. Desde que asumió Milei, cuando asumió Milei, las tarifas en los salarios representaban el 6%. Ahora representan el 12%. ¿Quién se lleva esa plata? Los dueños de las tarifas. ¿Quiénes son los dueños de las tarifas? Los dueños de los medios. No el Destape. Pero esta semana contábamos, hay unos 2 notones de Diego Genud en el Destape y yo también me metí un poco a analizar el tema. Claro, imagínate, vos sos el dueño de un medio. Sos además el dueño de la luz, el dueño del gas y estás camino a ser el dueño del agua. El grupo Manzano Vila Filiberti. Luz, gas y agua. Vos no decidís cuánto cobrás por esos servicios, lo decide el Estado. Ahora, vos sí decidís qué publicás sobre los funcionarios que toman decisiones sobre tu ganancia, porque al final del camino, en la tarifa de luz, del gas y del agua, hay una parte que es la rentabilidad de Manzano, de Vila y de Filiberti. ¿Sí? Bueno, ¿qué van a publicar los medios de comunicación de ese mismo grupo empresario sobre los funcionarios que tienen que decidir sobre su rentabilidad? O ni siquiera tan específico. ¿Qué van a publicar los dueños de la luz, el gas, el agua en sus medios sobre las cosas que hace el gobierno? Sobre los casos de corrupción del gobierno, sobre la política económica del gobierno. Si después dependen de un guiño del gobierno para su rentabilidad. Esas empresas, por ejemplo, se endeudaron. Edenor se endeudó. Tiene un plan de obligaciones negociables por 750 millones de dólares. Las tiene que pagar en algún momento. ¿De dónde la paga? Y de lo que nos cobra a nosotros de luz. ¿Qué nos cobra a nosotros de luz? Lo que decida Milei.
¿cómo se van a llevar con Milei? Si Milei les pisa las tarifas de luz, no van a poder pagar lo que deben. Ahora, Milei no se las pisa, se las aumenta. Es más, en el caso de Metrogas, no solo multiplicó las tarifas, sino que la privatizó el día que dio ganancia a Metrogas después de 25 años. Metrogas nunca había dado ganancias desde el 2001. Dio ganancias este semestre. Dio ganancias y la privatizó. ¿Qué significa eso? Que limpiaron la empresa. Aumentaron las tarifas, le quitaron todo lo que no quería el empresario privado y se la entregan. Y eso te lo sacan a vos, de tu sueldo. De tu sueldo. Ya, repito, el 12,6% del salario se va en pagarle a estos muchachos. La luz, el gas, el agua, las telecomunicaciones. Ahora me llegó de vuelta el aumento. Otra vez. Bueno, tu celular vas a pagar un poquito más. La luz, sí, este lo mostraba Fer hace un rato. La tarifa de luz subió un 52% para los hogares con subsidios en lo que va del año. 52%. Para los hogares que más lo necesitaban. ¿Cómo van a comer después? Y vos decís, bueno, está bien, hagamos todos el esfuerzo. No, porque a los ricos les bajaron los impuestos. El mismo informe del Instituto Argentina Grande te muestra que los ricos pagan menos impuestos que el salario y el salario cada vez alcanza para menos. Y ahí ves, por ejemplo, que tuvimos una inflación desde que asumió Milei, medila como la midas. ¿Querés medirla como la mide el gobierno? 329% de aumento. ¿Saben cuánto aumentó la recaudación de bienes personales? 191%. O sea, 130 puntos abajo de inflación. O sea que los ricos están pagando menos impuestos. Ahora, el impuesto a los combustibles, que ninguno de nosotros puede zafar, aumentó, no llegó a ver, 1000 y pico %. O sea, triplica la inflación. Entonces los ricos están pagando cada vez menos impuestos. Y después está el cálculo de cuánto resignó el Estado por no cobrarle a los ricos. Pon el siguiente gráfico de Instituto Argentina Grande, que ahí está, menos recaudación por bienes personales, menos recaudación en los autos de lujo, menos recaudación por transferencia. Y después ¿cómo se traduce eso? Que terminan no gastando, por ejemplo, en universidades. Pero en bienes personales cayó un 60% la pérdida, que la tienen que absorber las provincias además, porque era coparticipable. O sea, el gobierno nacional decidió bajarle los impuestos a los ricos y con eso le bajó la recaudación a todas las provincias. Es fuerte esto, ¿eh? Y entre otras cosas bajó los impuestos para que traigan las cosas importadas caras de afuera, como les mostraba recién. Bueno, esto obviamente está generando una crisis tremenda. Vuelvo al tema de la morosidad porque, repito, el jueves hay una movilización a la Plaza de Mayo, 2 de la tarde. Quiero que lo escuchemos ayer al gobernador Axel Kicillof, ¿sí? Que está hablando, creo que todos los días, del tema de los endeudados y que es una de las principales preocupaciones de la sociedad. Vamos a escucharlo. La gente está muy mal. El tema del endeudamiento ya es algo absolutamente insoportable y un insulto, una burla del ministro Caputo, el presidente Milei, ¿no? Que dice, nadie le puso una pistola en la cabeza a la gente para que se endeude, es un problema entre privados, y bueno, arréglense solo, y la gente se está endeudando, que tomen nota, para pagar la comida, para pagar los servicios, para pagar lo básico, el alquiler, para pagar la vida cotidiana. Millones de micros, son la macro, Milei, son la macro, sino que es la macro. Que te aplaudan en Wall Street, no es así. Repito, jueves, 14 horas, movilización al Ministerio de Economía. Ahora, les decía que el título del editorial es todo importado hasta el enemigo, porque ayer Milei, en vez de hablar de todo esto, volvió a agitar la cuestión del enemigo interno. Del enemigo interno. Escúchenlo. Hoy la libertad se enfrenta a un nuevo conjunto de enemigos, tanto internos como externos. Por un lado, nos encontramos en un mundo cada vez más complejo e incierto, en donde las distintas potencias recurren a herramientas cada vez más sofisticadas para hacer valer sus intereses. Hoy la libertad se enfrenta a un conjunto de enemigos, dijo el presidente, tanto internos como externos. Y después explica cuáles son esos. Mira, vamos a seguir escuchando un poco al presidente. Pero también, internamente, la libertad para sobrevivir requiere de un pueblo próspero y pujante, pues los intentos de los tiranos de turno de sofocar la llama a la libertad siempre se apoyan en el descontento y la pobreza para romper con el orden.
porque si la libertad no muestra sus frutos, que son el bienestar y la prosperidad económica, la ciudadanía se olvida de su valor. O sea, él hablaba de enemigos internos y externos. ¿Cuáles son los internos? Dice, los tiranos que para sofocar la libertad se apoyan en el descontento y la pobreza. Sigan el hilo, porque no está improvisando Milei. ¿Qué hay hoy? Hay descontento y hay pobreza. ¿Qué hay hoy? Hay endeudados. ¿Qué hay hoy? Hay gente sin laburo. ¿Qué hay hoy? Hay empresas que cierran. O sea, todo eso que Milei identifica que existe, pero dice, eso que existe, en realidad el que quiera criticarme a mí por eso que existe, es un enemigo interno. Ese es el trabajo que está haciendo. Es muy claro, no es que está improvisando, de hecho estaba leyendo ahí un discurso. Siguió, mirá, vamos a escuchar un poco más. Así, nuestra misión hoy es también proveer a nuestra ciudadanía de la estabilidad y el crecimiento necesario para planificar su vida personal y familiar. Y también debemos dar la batalla cultural para explicar una y otra vez cómo esta prosperidad está basada y depende de los valores que nos hicieron grandes. Porque quienes quieren someternos comienzan por atacar nuestras ideas, nuestras creencias y nuestros valores. O sea, todo lo que sea crítica a lo que Milei cree, te transforma en un enemigo interno. Y si esa crítica está acompañada de, como escuchamos en el lado anterior, descontento, pobreza, endeudados, todos somos enemigos internos. Escuchen un poco más del presidente ayer en el acto por San Martín. Ellos nos quieren hacer creer que el pecado es justo y la justicia es pecado, y que el robo está justificado si es por un supuesto bien superior, sea este la necesidad económica del pobre o la necesidad fiscal del Estado. Por todo esto, defender la libertad que nos legó nuestro general es también defender nuestras ideas y nuestros valores contra aquellos que intentan socavarlos. O sea, todos los que vayamos el jueves a las 2 de la tarde al Ministerio de Economía, porque no pueden pagar sus deudas, porque desaparece una pyme, porque no tienen un banco, etcétera, Milei dice que se tiene que defender frente a eso. Ojo, no es neutral todo lo que dijo Milei ayer, está muy bien pensado y muy bien hilvanado y muy bien planificado. Porque siguió además, escúchenlo. Y un pueblo libre también requiere de fuerzas de seguridad capacitadas y provistas de las herramientas necesarias para proteger lo más preciado que tenemos. Pues el mal existe y quienes eligen ese camino deben ser sometidos por la fuerza. Por eso, para protegernos contra estas enfermedades del alma, debemos tener a policías capaces, entrenados y vigilantes que defiendan a los ciudadanos honestos de quienes quieren romper la ley. Entonces ahí, fíjense las palabras que usa. Los que critican al gobierno tienen enfermedades del alma. ¿Sí? O sea, ya empieza a ser patológica la cuestión. Tenés alguna patología que según Milei es una enfermedad del alma, que él la ve, y como él la ve, se tiene que defender frente a eso. ¿Cómo es esa defensa? Atacándote. ¿Por qué les paso todo esto? Yo por ahí imagino mucho que usted diciendo no lo quiero escuchar más. Mirá, es el presidente y está diciendo cosas importantes. Es el presidente de un país diciéndole a los ciudadanos de ese país que no piensan como él, que los va a considerar enemigos. Enemigos internos. ¿Se le ocurrió a Milei? No se le ocurrió a Milei. Se le ocurrió al Departamento de Estado de los Estados Unidos, puntualmente a Marco Rubio, que hizo una convocatoria hace unas semanas donde fueron 66 países a un encuentro para combatir a los extremistas de izquierda en todo el mundo. ¿Sí? Prometieron además financiamiento para ese combate. Y habló el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio. Vamos a escucharlo. Este es un mal distintivo y único. Siempre ha estado impulsado por un odio, por encima de todo, un odio hacia la civilización misma. Es una revuelta de los peores contra los mejores, una revuelta de los débiles y los cobardes contra los fuertes y los buenos. Es perpetrado por aquellos que no pueden construir, que no pueden crear, que no pueden lograr grandes cosas y se vengan del mundo por su propia insuficiencia, buscando destruir a quienes sí.
pueden. Esto es lo que es el izquierdismo radical. Es un resentimiento venenoso, encubierto en el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación. ¿Se dan cuenta las palabras resentimiento venenoso? O sea, los que pensamos distinto que Marco Rubio, que Milei, somos un veneno. Eso es peligroso. Veneno hay que extirparlo de la sociedad. Si no te daña, te puede matar un veneno. ¿No? Entonces Milei retoma estas frases y les pongo un poquito más de ayer, vuelvo a Milei, en el acto en Plaza San Martín. Hoy tenemos el desafío de retomar la protección de nuestras fronteras, de elegir bien nuestras alianzas geopolíticas, de luchar contra todas las formas de terrorismo y de pararnos siempre del lado de la democracia. Todo esto es también defender nuestra libertad. ¿Se le ocurrió a Milei esto? No. De vuelta, Marco Rubio, el titular del Departamento de Estado. Bajo el presidente Trump, por primera vez, Estados Unidos está construyendo la infraestructura, la alianza y la estrategia para derrotar el flagelo del terrorismo de extrema izquierda. El presidente firmó el Memorándum Presidencial de Seguridad Nacional número 7, que describe una estrategia integral para investigar y desarticular las redes terroristas de Antifa y sus aliados. Podemos y debemos identificar y mapear esta amenaza y reconstruir nuestra arquitectura antiterrorista para derrotarla. ¿Se dan cuenta que el terrorismo ya no es eso de las películas ni nada de eso que también fue construido? El terrorismo somos todos los que pensamos distinto a Marco Rubio y en cada uno de los países donde tiene un delegado, como en la Argentina, todos los que pensamos distinto que Milei. Esto no es nuevo. Milei ya en su momento hablaba de que no somos adversarios, no es que pensamos distintos, sino que somos enemigos. Mirá este tape del 2025, el año pasado. Es como que decir, bueno, vos querés agarrar y querés jugar con las reglas del boxeo y el otro, digo, de repente... Con UFC. Claro, y el otro de repente, sí, o en el medio saca un arma. Claro. ¿Me comprendés? O sea, Sí. entonces las reglas no son las mismas. Entonces, vos no tenés un tipo que es un rival, ¿me entendés? No es un adversario, es un enemigo. Y es un enemigo que intenta matarte. Entonces, las reglas no son las reglas normales del debate. O sea, esta construcción, repito porque, como verán, no es algo que se le ocurre, es algo que está bien pensado y diseñado. Es todo el que piensa distinto que yo es un enemigo. Ese enemigo, dice el gobierno de los Estados Unidos, es un terrorista. Por ende, como es un terrorista, hay que defendernos frente a ese terrorista, por ende hay que eliminarlo. Esta es también otra doctrina importada por los Estados Unidos. No es la primera vez que nos pasa. La doctrina de seguridad nacional en los años 70 decía lo mismo. Como no teníamos un ejército invasor ni nada de eso, tenían que justificar cómo perseguían a su propia población e inventaron esta idea del enemigo interno. Bueno, ahora la traen de vuelta. Y uno de los ideólogos de todo esto, recuerden, es Agustín Laje, que es el titular de la Fundación Faro. Es un tipo con mucha presencia en Latinoamérica, que en general da charlas amistosas en los medios, pero creo que la única vez que tuvo una entrevista más o menos periodística fue acá, con nosotros, en el año pasado, que lo llamamos porque Laje había publicado un tuit donde hablaba justamente de esto, de que todos los que pensamos distinto no somos conciudadanos, son enemigos. Lo llamamos para que explique eso porque Milei había compartido ese tuit. Y tuvimos este intercambio, cuando son expuestos frente a esto, con Agustín Laje, que creo que vale la pena recordarlo. El tema, Agustín, es que en la Argentina hay gente de izquierda, hay gente de derecha, hay comunistas, hay peronistas, hay radicales, hay mucha gente que no piensa como usted. Y usted dice, y el presidente lo comparte, que no son conciudadanos, son enemigos. Es hora de asumirlo. Cuando uno tiene un discurso... No, es que estás estoy leyendo textual lo que yo dije. su tuit. No dije que son, nunca dije que no son conciudadanos. Estás falseando el tuit. Me está cargando, dice no son conciudadanos, son enemigos. No son adversarios. No, usted puso no son conciudadanos. No, adversarios. No, sí, vamos a mostrar el tuit, por favor. ¿Por qué seguimos... Agustín Laje, este es usted, ¿no? @Agustín Laje. Sí. ¿Por qué seguimos fingiendo que es posible convivir con los zurdos? No es posible. Ellos odian la vida, la libertad y la propiedad. Ellos son destrucción, caos y empobrecimiento. No son conciudadanos, son enemigos. Es hora de asumirlo. Esto escribió usted, Agustín. A ver, déjame que lo busque y si es así, lo voy a rectificar con todo gusto.
porque la Te lo mando, ¿se lo expresión que puede yo mandar siempre al uso es WhatsApp, ya que estamos adversarios. comunicados? Es adversarios. No, ¿Perdón? usted puso, no son conciudadanos, son enemigos. Ok, 3 millones y medio a de ver, visualizaciones tiene, compartido por el presidente. Sí, tengo que encontrar el tuit, pero bueno, si es así, te lo No, le te lo tengo toda la rectifico paciencia. con todo gusto. No, se lo mandamos ya, porque aclarémoslo entonces. Usted escribió eso, Pero, no mirá, son a ver, conciudadanos, son enemigos, lo estamos mostrando en pantalla. Si lo he puesto así con todo, acá está, sí, es cierto, es cierto. Voy a rectificarlo, no son adversarios, son enemigos. Bueno, no solo quedó expuesto y que estaba mintiendo, sino que mintió doble porque no lo rectificó. Si ustedes entran ahora al tuit, a este mismo que le estábamos leyendo, que es del 8 de junio del 25, dice: ¿por qué seguimos fingiendo que es posible convivir con los zurdos? No es posible, ellos odian la vida, la libertad y la propiedad. Ellos son destrucción, caos y empobrecimiento, no son conciudadanos, son enemigos y es hora de asumirlo. Entonces, vieron que cuando advertimos de estas cosas, pues esto es de junio del año pasado, entonces cuando aparecían los Laje, los Axel Kaiser, los discursos violentos, decíamos, che, ojo, que esto es preparar el terreno ¿para qué? Para el encuentro que hubo en Estados Unidos, donde definen que todos los que somos enemigos somos terroristas. Cuando todos los que somos enemigos somos terroristas, a todos se nos puede bombardear como terroristas. Entonces no es menor que el presidente ayer, en el mismo día que nos enteramos que todo es importado, importa también el discurso. Y trae el discurso Made in USA, que dice: todos los que piensan distinto que yo, enemigos. Todo enemigo, terrorista. Todo terrorista, a Guantánamo o al cajón. No hay muchas más opciones. Es grave la situación, ¿eh? Es para preocuparse. Bueno, 9:31. ¿Qué quilombo que hizo Nico Lantos ayer? Por favor, ¿cómo vas a hacer Menos esa mal. nota? Un Apunten feriado. a Nico Lantos. Está loco. Fue Nico Yo avisé. Lantos. Y hasta tuve la gentileza de no hacerlo en tu programa, Lijalá, Eso te iba no a me decir. agradeciste. Te quiero agradecer, sí.